Saludos cordiales. Se encuentran ustedes en el camino de Emaús para reconocer a Jesucristo resucitado. En este programa que, intentamos acompañarles de una manera muy especial, acompañarles de una forma espiritual a través de la fe cristiana, de la fe que nos acompaña desde siempre. Decirles que en este programa, tenemos muchas cosas para compartir con todos ustedes y que, de una forma u otra, lo que intentamos en este programa es que usted pueda reconocer a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Dicho esto, tengo para decirles que, hay muchas cosas para compartir con todos ustedes. Déjenme ver la chuleta. Decirles que tendremos los agradecimientos de la gente de 3 iglesias de Cuba, que son las iglesias a las cuales desde este ministerio, el Camino de Emaús, nosotros colaboramos y les enviamos medicamentos, cajas de medicamentos, para que ellos los puedan distribuir, no solamente con personas que sean cristianos, sino con todas las personas que verdaderamente tienen una necesidad. Porque déjeme decirle que, entre otras cosas, una de las cosas que realmente a mí verdaderamente me preocupan es si como iglesia no solamente tenemos un carácter asistencial, sino también un carácter espiritual, que podamos acompañarle y donde verdaderamente Jesucristo sea su Señor y su Salvador. Y que verdaderamente usted empiece a desarrollar ese sentido de amor por Jesucristo, por Dios, el Dios Todopoderoso, el que tiene la última palabra. Hablaremos de eso también en nuestro programa, porque hay muchísimas cosas que comentarles y que compartir con todos ustedes para que vayan aprendiendo verdaderamente cómo el Señor se mueve con su poder, con su soberanía sobrenatural en cada una de nuestras vidas. Que es así como realmente entendemos que debemos compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Gracias a toda la gente que nos sigue a través de Colombia, de México, de Argentina, de Andalucía, concretamente de la zona de Málaga. Mandarle un abrazo muy caluroso al pastor Luis de Málaga y decirle que le enviamos una bendición poderosa de Jesucristo para su vida y para toda su familia. También a Natalia desde Colombia. Natalia, hermana querida, desde aquí te mandamos un saludo muy cordial y una bendición poderosa de Jesucristo para tu vida. Entre otras cosas, decirle que tenemos para compartir con todos ustedes un gran testimonio hoy en este programa, un testimonio que hemos rescatado de la zona sur de nuestra isla de Gran Canaria, de 2 personas que se conocieron y que verdaderamente era el propósito de Dios que se unificaran en su vida y pudieran servir juntos a Jesucristo. Y es un testimonio muy bonito que yo quiero compartir con todos ustedes. Y decirle que, entre otras cosas, tenemos una palabra para compartir con todos ustedes y que tiene que ver concretamente de cómo verdaderamente los seres humanos hacemos las cosas, si es conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios, para poder decir que día a día somos o podemos ser llamados hijos de Dios, o si verdaderamente hacemos las cosas a nuestro piacere, a nuestra manera de entender la vida, y muchas veces lo que realmente recopilamos solamente son decepciones. Pero hablaremos de esto también y cómo el Señor, verdaderamente Jesucristo, es garantía de vida para cada una de las decisiones que nosotros somos capaces de tomar. Les voy a dejar verdaderamente también con ese agradecimiento que tenemos de las 3 iglesias de Cuba, la iglesia Casa de Dios Puerta del Cielo, a través de Alfredo Lorenzo Mejides, que es quien nos envía el mensaje y el agradecimiento. También decirles que tenemos el agradecimiento de la iglesia Ríos de Agua Viva, de la provincia de Holguín, de Cuba. Desde ahí, siempre nos escribe y está con nosotros a través de la red o del hilo telefónico Dagmar Mir Leiva, que es el líder de esta iglesia, y también de la iglesia, una iglesia nueva que se llama El Shaddai, de las Asambleas de Dios, una iglesia evangélica que se encuentra también en la provincia de Holguín, con la cual nosotros hemos comenzado a trabajar y hemos comenzado a enviarles medicamentos. Los medicamentos que recopilamos de toda la gente que colabora en nuestro programa y gente que, el Señor ha tocado su corazón, colaboran con nosotros, nosotros recopilamos todos esos medicamentos y se los enviamos para que ellos puedan hacer uso de ellos de una forma muy especial, porque para nosotros es compartir las bendiciones que Jesucristo pone en nuestras vidas con nuestros hermanos de Cuba, que verdaderamente lo están pasando muy mal en ese sentido.
y nosotros desde aquí pues hacemos un esfuerzo y colaboramos con ellos. Vamos a dejarles con ese vídeo que tenemos de Alfredo Lorenzo Mejides desde Cuba. Bueno. Sí, rapidito, mi hermano. Comienza a grabar. Hoy, un día tan importante en la historia de nuestra iglesia. Hoy estamos conmemorando la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos hoy de verdad mandarle un mensaje de aliento, un mensaje de exhortación, pero sobre todo de agradecimiento a nuestro hermano en Cristo Jesús, Miguel Heredia, en Islas Canarias, en el municipio Ingenio, en España. Le damos gracias porque este es el cuarto envío de medicamentos que los hermanos en ese lugar, que ha sido propicio a través del canal Emaús, el canal de televisión Emaús. Y Miguel ha hecho varias convocatorias, no solamente con nuestra iglesia, sino con diferentes iglesias de este país, y nos ha ayudado con estos medicamentos que han venido de este lugar. Ahí ustedes pueden observar tiempo récord, cuando Dios está en el asunto de nuestra iglesia, en el asunto. Ayer llegó a las 3:20, me estaban llamando Alfredo Lorenzo, ahí está el envío de Islas Canarias, 14 días. Para gloria de Dios, ha ido bajando, disminuyendo, Miguel, y para la gloria de Dios y para el uso de nuestros hermanos y de los inconversos también, porque eso es para beneficio, porque Dios no tiene acepción de personas. Todos somos hijos de Dios, y eso es para todas las personas que necesiten de esos medicamentos. Y Miguel, yo quería buscar la palabra de Dios y dedicarle este versículo a usted y a todos los que hicieron posible, a todos los hermanos que donaron para toda esta iglesia de Cuba, no para nosotros solamente. Dice en Primera de Juan, aquí tenemos capítulo 3, en el versículo 16 y 17. En esto hemos coincidido el amor, o conocido el amor, perdón, en el que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Eso ustedes, mis hermanos, allá en Islas Canarias lo han hecho con nosotros. Prácticamente conocemos a Miguel y algunos spots que ha puesto en su televisión de los hermanos que han dado estos donativos para nosotros los cubanos, que ustedes saben por los momentos difíciles que estamos atravesando. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Por eso esto va dedicado a ustedes, mis hermanos. Ustedes no han cerrado nunca los ojos. La bondad de Cristo está con ustedes, mis hermanos. Ahorita vamos a clasificar todos sus medicamentos y todos de ustedes que necesiten de lo que mandan los hermanos de España, aquí lo tendrán en las manos de Dios. Nada de eso se le da mal uso. Todo eso, hasta los inconversos lloran en mi casa, cuando ni se venden, por supuesto. Gracias, pastor. Cuando nosotros le decimos que eso no vale nada, nadie cree eso, que eso no vale nada. Eso es una bendición de nuestro Señor. Nada que llegue a nuestras manos, que venga de los hermanos de España o de cualquier parte del universo, nada se lucra con esos medicamentos. Cuando hoy las cosas parecen estar bien malas para el pueblo, para nosotros decimos que está buena. Y nosotros creemos en el Dios Todopoderoso, en ese Jehová de los ejércitos, que un día como hoy dio la cruz, en la cruz dio la sangre por la salvación de nuestras almas y el perdón de nuestros pecados. Hoy honramos con esa donación la vida de Cristo Jesús, porque eso Él vino para bendecir a sus hijos, y eso es una bendición grata que hoy recibimos con tremendo amor a Miguel. Dios los bendiga, mis hermanos, y continúen así, porque la lucha sigue, pero sigue con Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Mi nombre es Excel Oliva Pupo, soy la doctora de la iglesia, soy especialista en medicina general integral, y a través de este video quisiera agradecer al Ministerio Camino Emaús por todos los medicamentos que han enviado hacia nuestra iglesia. Gracias a esto hemos podido tratar muchas enfermedades entre nuestros hermanos y hemos podido aliviar también el dolor de muchos. Así que estamos muy agradecidos por su ministerio y por su ayuda. Que el Señor les bendiga mucho. Gracias a todos los compañeros que tuvieron que ver con esta donación tan preciosa, porque mi hijo Harold es un niño epiléptico y toma este medicamento para cesar las convulsiones. Le doy 1.000.000 de gracias
por esta misericordia tan grande, porque mi hijo lo necesita tanto. Gracias por todo, lo agradezco con toda la fuerza de mi corazón y oraré mucho por todos ustedes. Yo no los conozco, pero Dios sabe quiénes. Ay, Dios mío, Dios sabe el corazón que tienen para donar todos estos medicamentos que ellos niños necesitados. Gracias primero a Dios, porque Dios le tocó el corazón a ustedes para poder donar estos medicamentos. Y le doy las gracias a ustedes porque los recibimos nosotros. Gracias, 1.000.000 de gracias por mi hijo Harold y por esta sierva que ama mucho a Dios. Gracias, 1.000.000 de gracias. Que Dios los bendiga mucho. Doy gracias a todo aquel que ha donado este medicamento para mi mamá. Mi mamá padece de insuficiencia venosa crónica y le doy gracias a ustedes que han tenido un corazón tan grande, y primeramente al Señor, porque sé que a ustedes les ha movido el corazón para donar este medicamento a mi mamá. Mi mamá tiene 90 años, es viejita, y le doy muchas bendiciones y mucho amor por lo que están haciendo por mi madre. Muchas gracias y que Dios los bendiga por toda la vida. Dios te bendiga, mi hermano querido. 1.000 gracias. Mi esposa estuve conversando con ella y me comentó que le habías escrito. Ya le escribí a mis tíos los pastores, el pastor Juan Carlos, y le avisé. Se puso muy contento. 1.000 gracias a ti, a ese ministerio que el Señor te ha confiado. Pido y oro que Dios te bendiga, te siga abriendo puertas, siga dando sabiduría e integridad, como siempre el Señor nos da, para poder hacer las cosas conforme a su voluntad, mi hermano. Un abrazo grandísimo y espero, con el favor de Dios, podernos ver pronto. Así es como eran los hermanos de las diferentes iglesias de Cuba, nos agradecían ese envío de medicamentos que hacíamos en este tiempo atrás, en estos últimos 2 meses, para poder bendecirles con esa necesidad que tienen ellos tan grande de medicamentos. Decirles que le dejamos también en pantalla para que ustedes lo vean. Aquí tienen la forma en cómo ustedes pueden colaborar con el envío de medicamentos. Nosotros, a través del Camino de Emaús, nos encargamos de recogerlo. Ustedes contactan con nosotros a través de Facebook, de Messenger, pues pueden contactar y decirnos si verdaderamente tienen algunos medicamentos que ustedes ya no utilicen, eso sí, que no estén caducados, y nosotros nos hacemos cargo de ir a recoger esos medicamentos y luego empaquetarlos y enviárselos hasta la provincia de Holguín, a esas iglesias allí en Cuba donde ellos se encuentran y tienen gran necesidad. Decirle, entre otras cosas, que hacemos una pequeña vuelta de página y vamos a compartir con todos ustedes la carátula del libro que concretamente estamos regalando aquí en nuestro programa El Camino de Emaús. Mire, hay muchísimas promesas, hay más de 800 promesas escritas en la Biblia, pero yo quiero centrarme en aquellas promesas que verdaderamente Jesucristo hizo y que son promesas que se han cumplido, que se están cumpliendo y que se van a cumplir. Esas promesas fueron recopiladas por un gran profeta, el profeta David Wilkerson, y que yo en esta tarde quiero compartir con todos ustedes a través de este libro que nosotros les vamos a regalar a cada uno de ustedes de forma digital, este libro de forma digital, para que ustedes lo puedan tener y puedan nutrirse, enriquecerse y puedan realmente ser partícipes de un crecimiento espiritual, de un crecimiento que en definitiva, bueno, tiene que ver con cómo cada uno va adquiriendo conocimiento de Jesucristo, de cómo fue su vida aquí, de cómo Él sigue operando, de cómo siempre ha estado presente desde la creación para estar al lado nuestro y poder ser el modelo que nosotros tenemos que tener para seguir en nuestra vida y tener una vida llena de eficacia, una vida llena de éxito, de prosperidad, pero también no por el hecho de vender el evangelio que se está vendiendo siempre de prosperidad en Jesucristo, sino porque verdaderamente en Jesucristo hay garantía de vida y en Jesucristo hay verdaderamente salvación, la salvación que Él pagó en la cruz por todos nosotros, porque en la cruz se produce el mayor milagro de la historia de este mundo y de toda la humanidad.
¿Para qué? Pues para que usted pueda ser unificado con el Dios Padre y sea partícipe de poder convivir con Jesucristo el Señor allí en la gloria cuando llegue su momento. Nosotros desde aquí intentamos, le repito, hacerle partícipe entregándole este libro de forma digital y que este libro usted lo solicite a través del Facebook, a través de Messenger, y nosotros se lo hacemos llegar de forma digital para que usted pueda crecer en la fe. Porque mire, no se puede crecer en la fe desconociendo con quién estoy tratando. Usted, para tener confianza, para aumentar su fe, tiene que conocer a Jesucristo, y lo puede hacer a través de este libro, pero también que le remite de una forma directa a los diferentes pasajes bíblicos donde la palabra de Dios pasa a formar parte intrínseca de su vida de crecimiento espiritual. Dicho esto, yo les voy a dejar con el testimonio de dos personas. El testimonio de Ailton Jorge Delgado Silva y de Fali Heredia Silva. Ellos son dos personas, una mujer y un hombre, que tuvieron la oportunidad de encontrarse en la vida y conformar el propósito de Dios, de lo que Dios tenía preparado para ellos. Pero ambos pertenecen a dos culturas completamente diferentes. Parece imposible que dos personas de esas características se hayan podido unificar en un propósito para crecer para Dios, sobre todo cuando vienen de dos procedencias culturales diferentes. Y entonces ahí tienen ustedes la probabilidad de comprobar directamente cómo el Señor no unifica personas, sino que verdaderamente unifica propósitos en la vida para que se puedan cumplir, y ese propósito sea en definitiva para el honor y la gloria de nuestro Salvador Jesucristo. Les voy a dejar realmente con esta entrevista que quisimos hacer en el sur de nuestra isla de Gran Canaria, porque realmente fue un reportaje muy nutritivo. Se los dejo aquí en pantalla para que ustedes puedan verlo. Saludos cordiales, se encuentran ustedes en el camino de Emaús para reconocer a Jesucristo resucitado. Nosotros tenemos la dicha de haber podido venir esta tarde. Ailton, buenas tardes, gracias por recibirnos en tu casa. De verdad es un privilegio estar contigo, estar en tu casa, con una persona realmente como tú. Muchas gracias, hermano, buenas tardes. De verdad que es un privilegio para mí poder compartir mi testimonio aquí en tu programa, El Camino de Emaús. Un saludo a toda la gente que sigue este canal, un saludo para todos. Ailton, nos gustaría que nos comentaras un poco, bueno, cómo llega Jesucristo a tu vida. ¿Cómo es tu experiencia en ese sentido? ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo fuiste transformado? Realmente, ¿cómo es lo que tú nos quieres contar acerca de lo que Jesucristo haya podido hacer en tu vida? De verdad, hermano, no puedo evidentemente contar cómo conocí a Cristo sin antes contarte cómo era antes. Claro. Y de verdad que antes de conocer a Cristo tenía una vida totalmente deshecha, ¿no? Y estaba perdido, como dice la palabra, en mis delitos y pecados, pero no solo por el hecho de, como sabemos todos, que heredamos el pecado adámico, ¿no? Pero era una forma, lo estaba viviendo literal, ¿no? Estaba metido en muchos problemas a raíz de las drogas, de la delincuencia, de robos, infinidad de cosas más. Y bueno, la verdad que yo soy un joven que desde los 14 años que llegué a España, tenía muchos problemas en mi casa y también de integración, digamos. Y entonces, pues, en una infancia bastante complicada, pues me llevó a todo ese tema de consumos y una vida bastante deteriorada, muy temprana edad. 15, 16 años ya tenía problemas graves de consumo, hermano. Y bueno, y a raíz de todo eso, pues llegó a la edad de unos 20 y pico años, ya estuve en centros intentando dejar el consumo. De hecho, había psicólogos y no conseguía dejar el consumo porque la verdad que no daban con la solución. Para mí la solución es que no tenía Cristo en mi vida, a día de hoy lo reconozco. Amén, amén. Y desde aquí, de verdad que hace una gran labor los centros seculares que hay. Desde aquí animo a todas las personas que necesitan ayuda, que busquen esos centros, porque ellos ayudan a muchísima gente. Pero en mi caso, quiero contar tal cual fue. Y ellos no daban con el problema hasta que conocí de Cristo. Bueno, unos años más tarde, pues a raíz de todos esos problemas de consumo,
una noche de pasadísimo de drogas y tal, pues metí por poco le quito la vida a un hombre por una pelea y una serie de circunstancias, y bueno, que me llevaron a entrar en prisión, entré preventivo en prisión porque este hombre se debatía entre la vida y la muerte, pero claro, cuando llegué a la prisión pues me di con la realidad de lo que había pasado, pero claro, yo no quería que pasara eso, hermano, de verdad. Es tremendo porque a día de hoy cuando lo recuerdo, para mí es durísimo hablar de ello. Fíjate que el Señor me ha restaurado, me ha limpiado, sanado esa herida, pero sí sigue haciendo algo muy fuerte en mi vida, ¿no? Ese episodio. Porque es algo que yo no quería, porque fue a raíz, te digo, del consumo y sin buscar excusas, porque claro, ya, a priori ya hacía todo ese tipo de cosas, pues nuestros actos tienen consecuencias. Y a raíz de entrar en prisión, hermano, la verdad, porque no sabemos las cosas, pero el propósito de Dios en nuestra vida no las conocemos. Dios no me llevó allí, fueron mis gestos, pero Dios sí lo permitió para algo. Y yo sé que tenía que tocar fondo para poder resurgir y poder pegar ese impulso y resurgir de mi vida, porque ya estaba al borde muchas veces del suicidio, hermano. En fin, estar en circunstancias a raíz de esos consumos, ese tema de las drogas. Cuando tocas drogas, pues ya te meten en situaciones muy límites de problemas con la gente. Entonces estuve muchas veces a punto de perder la vida, tanto por problemas como por estar al borde del suicidio, porque el Satanás lo que viene es a robar. Cuando decimos que viene a robarnos la paz, viene a robarnos la vida, a acorralarnos, a que nos sintamos solos, y yo lo experimentaba así. Y al caer preso, hermano, pues me presentaron el Evangelio. Hubo un hombre que me habló de Cristo, me habló del culto evangélico, me habló del Evangelio, y yo al principio era un poco reacio, porque claro, no conocía, nunca había visto una Biblia, no conocía nada de la palabra, hermano. Y pues acepté a las 2 semanas de ir a un culto evangélico en prisión con este muchacho que era un compañero de celda. Desde aquí le mando un saludo a Tony Jiménez. Si él está viendo este programa, tengo la oportunidad de ver este programa, que te busque a ti, Miguel, que se contacte contigo, porque llevo muchos años buscándolo, de lo importante que él es en mi vida, y llevo muchos años, quizás este sea el medio que lo pueda encontrar, él me encuentra a mí. Fue el nexo para conocer a Cristo. Total, y es una persona muy, muy importante de mi vida, de las que más, hermano, te lo puedo decir. Esa cosa nunca se olvida. Jamás. Jamás, y también animo a las personas que sean cristianos que evangelicen, que hablen de Cristo, que no se avergüencen del Evangelio, que donde tengan una palabra de aliento y de Cristo para alguien, que lo hagan, que no lo dejen pasar esa oportunidad, porque personas como yo somos transformados gracias a esa persona. Amén. Y hermano, a raíz de él invitarme al culto evangélico, ahí oraron por mí. Yo no digo que sea algo místico, algo tal, pero en mi caso sucedió así. Desde el principio yo fue algo transformador en mi vida. Hermano, yo venía con problemas de no poder dormir. A raíz de que oraron por mí ya podía dormir. Conocí el Salmo 4:8 que habla de en paz me acostaré y así mismo dormiré, del rey David. Amén. Y empecé a orar ese salmo cada noche, empecé a tener paz. O sea, fue algo ya en mi vida transformado. Y luego los testimonios que también vi en prisión fueron muy fuertes. Personas que oraban por ellos, se sanaban, se iban de otras prisiones que estaban, cuando volvían, venían con la vida transformada, personas que dejaban de consumir y decían, oh, Dios mío, si esto es lo que yo estoy buscando tantos años, no sabía lo que era, y lo empecé a experimentar en ese lugar, Miguel. Hermano, de verdad que yo no sé si es porque sea la prisión o un hospital, son sitios muy extremos para conocer de Dios. Amén. Yo creo que el que conoce de Dios en esas circunstancias, tanto si están enfermos como si están en una prisión, son de los lugares más extremos, entonces el cambio es muy fuerte. Claro. Pero bueno, hermano, entonces yo desde un principio tenía una vida muy volcada en el Señor, me volqué de lleno, porque claro, mucha gente me conocía dentro de la prisión, lo que pensaban, claro, este tío en la calle ha sido de lo peor, pero aquí dentro, claro, por la necesidad, por quizás lo está pasando mal, y me decían, tú fuera no vas a ir más nunca más vas a ir a un culto evangélico. Yo decía, no, yo lo que sé, lo que encontré aquí, esto es algo único. Yo le decía a ellos, no me creían, pero bueno, para la gloria de Dios, hasta el día de hoy. Todo lo que ha llovido, ¿no? Hasta el día de hoy seguimos a los pies de Cristo. Amén. Y de verdad, hermano, que en prisión hay infinidad de anécdotas que no te puedo contar, testimonios, porque sería muy largo de contar eso para escribir un libro. Hay muchas cosas, pero de verdad que viví una vida muy apasionada en el Señor, de orar por las personas en la prisión, o sea, una vida muy entregada. Y bueno, en esa prisión estuve un año preventivo. Entonces salí áspera de juicio, hermano, y cuando salí y salió el juicio, pues luego estuve recurriendo porque me salió favorable y tenía que cumplir una condena de 5 años. Pero en ese transcurso de ese tiempo que estuve en la calle, estuve yendo a un culto de remar, entonces pues, buscaba cualquier iglesia, me metía a escuchar la palabra y me iba, hermano. Me ponía el último asiento atrás, escuchaba la palabra y me iba, pero siempre haciendo oído a lo que el Señor ya me había hablado en mi vida, ¿no? Y yo sabía que quería seguirlo a Él. No me importaba lo que dijera la gente que yo iba a buscar. En ese transcurso, pues vengo
a Canarias de vacaciones, a casa de un amigo, y aquí conozco a mi esposa. Y le comento de principio un poco que había estado en prisión y que tenía pendiente un recurso, que no sabía si tenía que volver a entrar. Pero fui muy honesto con ella y que creo que gracias a eso... La verdad por delante. Por supuesto, y gracias a eso yo creo que Dios ha podido obrar hasta donde hemos llegado hoy. Y de verdad que mi segunda cita con ella fue una iglesia en su calle. Ella dice que lleva viviendo aquí más de 40 años o 30 y pico, y nunca había visto la iglesia. Se le digo, hay una iglesia aquí en tu país. ¿Cómo va a haber una iglesia aquí? Vivo aquí toda la vida y no he visto esa iglesia. Dice mi esposa, quizás tenía que venir tú para que fuéramos a esa iglesia. Y la invité como amiga y vamos juntos como amigos a esa iglesia. Y empezaron a ir a esa iglesia todos los domingos. A congregarse. Hasta que al tiempo empezamos a conocer un poco más y lo hicimos pareja. Pero en principio como una amistad. O sea, que es algo tan bello que lo tengo que recordar tal cual, porque fue algo precioso, me enseñó como una amistad. Nos presentaron, nos conocimos y empezamos a ir a la iglesia juntos, una amistad, un tiempo caminando juntos. Y ya te digo, y la verdad que cuando me llegó una carta que tenía que entrar en prisión, ya llevo un año de relación con ella, eso fue allá en el 2015, no, perdón, sí, del 2015, porque ya conocí a ella en enero de 2014, me llegó una carta que tenía que entrar a prisión, una vida ya congregándonos en la iglesia, nos fuimos a vivir juntos, una casa. De hecho, el día que me llegó la carta estaba pintando la casa, una ilusión. Cristo en mitad de los dos. Claro, y uno orando para que, claro, pues desde aquí tienen que mandar ese mensaje. A veces oramos, pero la respuesta no es la que esperamos, porque Dios es el que tiene el control y es soberano. Amén. Y aceptar la soberanía de Dios, hermano, es fundamental para la vida de un cristiano, que no es nuestra voluntad y es la de Él. Pero bueno, soy lo puedo hablar hoy que soy maduro en el Señor y puedo comprenderlo, pero hay que decir que no fue fácil. Cuando me llegó esa carta, hermano, hacerte el cuento muy largo, tuve que entrar en prisión, pero comprendí que toda esa persona que puso Dios en el camino eran las personas adecuadas para cuidar a mi esposa el tiempo que yo iba a estar. Fueron las personas que se volcaron con ella como una familia. De verdad estuvieron con ella. Y estuve 4 años en prisión. Mi esposa nunca me faltó una visita, siempre estuvo conmigo. Era mi mujer idónea que tenía Dios para pasar este proceso que me quedaba por pasar a raíz de las consecuencias de mis actos. Y yo no entendía al principio, pero me digo, Dios mío, si tengo una vida transformada, ahora me había bautizado, hermano. Digo, una nueva criatura en Cristo. Y digo, wow, ¿por cómo tengo que pasar por esto otra vez? Y fue muy duro, pero bueno, Dios siempre tuvo el control de todo, tengo que decirlo, y todas las personas que puso eran personas que puso para cuidarnos. Fíjate hasta qué punto el Señor nos cuidó, hermano, que yo dentro de prisión tenía un trabajo, busqué un trabajo en la lavandería, que nos anunciaron que venía una empresa externa a montar una lavandería ahí para lavar la ropa. Eligieron de tantísima gente, a mí entre 5 personas, a mí y a 5 personas más. Y de las 5 eligieron a una que estuviera dentro del lado del lavado, con una persona que venía de la calle, dentro de una urna de cristal, ahí lavando la ropa. Y ese hombre era un pastor evangelista, el pastor Juan Carlos, que desde aquí le mando un saludo. O sea, el Señor me puso un pastor dentro de la prisión para que estuviera conmigo todos los días durante 3 o 4 horas. Ahora ni recuerdo bien, pero una barbaridad. ¿Cómo hace el Señor las algo cosas? Increíble, hermano. Esto es increíble. Claro. Por eso te decía antes que hay tantas vivencias y tantos testimonios que tendría para escribir un libro, pero una de las más fuertes es esta. Un hombre convertido, transformado, pero decía, Señora, yo no tengo mi iglesia, no tengo mi congregación, mis hermanos, pero el Señor me puso a alguien que me trajera palabra, que estuviera todo el día comunicado con la palabra de Dios. Y por supuesto... ¿Y te casaste con tu esposa? Sí, en un permiso penitenciario, hermano. También una de las experiencias, pero nosotros queríamos que era lo correcto. Podíamos esperar, era una condena de 5 años, ya había cumplido 1 y quizás me dieran la libertad en 2 o 3 años, pero no queríamos esperar. Dijimos que queríamos caminar correcto. Ella no quería venir a la prisión a tener unas visitas como una amiga o como una novia, sino una esposa. Amén. Entonces nosotros decidimos hacer lo correcto. Estuvimos orando por ello, por supuesto, y vimos que el Señor nos permitió que lo hiciéramos. Hice en un permiso cuando nos casamos mi esposa y yo. Qué bueno. Y la verdad que es la mejor decisión que tomó en mi vida. Y junto con seguir a Cristo, por supuesto, primero. Y con mi esposa empezamos a tener una comunión con el Señor tremendo, porque empezamos a servir en la iglesia en la que estábamos, empezamos a servir en diferentes labores de ayuda a personas con drogadicción, o sea, las áreas que el Señor me había sanado a mí, pude servir por un tiempo también en estas iglesias. Claro. Entonces eso ha sido un caminar en el Señor que a día de hoy lo puedo mirar con una perspectiva de 15 años, 10 años, quizás 12 años atrás, y decir, wow, Señor, todo fue para bien. Dice que a los que aman a Dios, a los que hacen su voluntad, todas las cosas le ayudan para bien. Y yo a día de hoy ese versículo me lo creo y lo vivo, hermano, pero hay que ser, pero que son conforme a su llamado, dice.
de aquellos que son llamados y a su propósito y que están alineados con todas esas cosas que dice el Señor. Amén. Entonces yo la verdad que muy agradecido con el Señor por la vida que me ha dado, que me ha regalado, una esposa, unos hijos que ella tenía ya sus hijos, pero yo los quiero, unos nietos. La verdad es que me ha regalado todo lo que yo no tenía. El Señor lo ha hecho, la verdad que me ha restituido de sobra, más que igual que a Job, ¿no? Que el Señor permitió que lo perdiera todo, pero lo restituyó todo, y en mi caso ha sido así. Yo perdí muchas cosas a lo largo de estos años, el camino que quizás lo que perdí fue mucho tiempo, porque cuando estás en la delincuencia y en la droga, lo que perdí mucho tiempo es tu vida, pero tu juventud. Pero bueno, gracias a personas, también desde aquí no puedo dejar de decirlo a mi mamá, que me ayudó muchos años cuando tenía problemas con las drogas, siempre estuvo ahí ayudándome. Y mi madre me ayudó muchísimo también, desde aquí lo tengo que decir. Y de animar a esas madres, a esos padres, que si tienen hijos con problemas de drogadicción o de adicciones, la que sea, que no dejen de ayudarlos. De verdad que en Jesucristo hay respuesta. En Cristo hay respuesta y hay solución. Él es la vida y en Él hay vida eterna. Y de verdad yo animo a todas esas personas que estén pasando por esos procesos, que no los dejen, que son personas que están enfermos. Y que clamen esa ayuda y que el Señor los va a ayudar, yo lo sé. Así que nada, hermano, ese es mi testimonio. De verdad que para mí es un placer compartir contigo, poder contarte parte de mi testimonio, porque evidentemente... A mí no me resta más que decirte, Ailton, muchísimas gracias por este testimonio que has querido compartir con toda la gente del Camino de Emaús que nos sigue en nuestro programa, porque verdaderamente esto es lo que edifica nuestro programa, pero para honor y gloria de nuestro Padre de los cielos, para honor y gloria de Jesucristo el Señor y el Espíritu que habita en nosotros, el Espíritu Santo. Ailton, solamente te voy a pedir una sola cosa más. Que no te olvides de nadie, a quien quieras agradecer, a quien quieras mencionar, pero principalmente desde lo más profundo de tu corazón, y que esto realmente le pueda servir a una persona que no conoce a Jesucristo, desde lo más profundo de tu corazón, ¿qué quieres decirle a Cristo? Brevemente, en 4 palabras. Wow, la verdad que no hay palabras para describir en verdad lo que el Señor ha hecho en mi vida, ¿no? Entonces, Cristo me ha dado la vida, me ha rescatado, me ha restaurado, me ha justificado. Entonces, y me ha dado una vida en abundancia. Y para mí Cristo es eso, el rescate, hermano, el rescatarme y darme esa justificación, que yo nunca tengo que decir quién soy, sino reflejo lo que Él es en mi vida. Pero desde aquí sí es verdad que en de este tiempo me gustaría agradecer a los pastores que han estado conmigo, al pastor Juan Carlos, al pastor Félix, que venía a visitarme siempre en prisión, a Genia, a Gudrun, bueno, infinidad de todos mis pastores que han estado ahí, el Señor ha puesto muchísima gente. Pero bueno, yo quiero, este último año ha sido un año de transición muy fuerte también, y yo quiero agradecer a las personas que están en este año de aprendizaje, al pastor José Correa, al hermano Sebastián, que hemos estado estudiando con ellos, aprendiendo muchísimo. Y bueno, no puedo dejar de agradecerte a ti, mi hermano, mi gran hermano en la fe y en familia también. Aleluya. Y a tu esposa Belén. Amén. Y a personas tan maravillosas que el Señor ha puesto en este año. De verdad ha sido un año, evidentemente hay gente que estaban antes, pero ha sido un año de una conexión más fuerte, aprendiendo y a caminar juntos. Claro. Ahí es donde yo quiero llegar. Y de verdad agradecer y espero no dejarme a nadie, porque para mí son tantísima gente, porque soy una persona que tengo que decir muy bendecida, hermano. Amén. Estoy bendecido. Dios me ha bendecido, quizás no con cosas, pero sí con personas. Amén. Me ha bendecido con personas, y yo creo que es la mayor bendición que me puedo llevar yo del cielo, y es que me bendiga con personas tan maravillosas en mi vida. Yo soy un gran afortunado de lo que ha hecho Dios con esas personas, y entre ellos tú, Miguel. De verdad que gracias por todo. El Señor te bendiga, Ailton. Muchísimas gracias por tu testimonio. A mí simplemente me resta decirles, para finalizar este pequeño reportaje que hemos querido hacer con el hermano Ailton y la hermana Fali, para llevarle a todos ustedes el testimonio que ellos tienen, que me parece portentoso. Simplemente, si ustedes, me resta decir, si ustedes han escuchado este testimonio y están en una circunstancia que verdaderamente necesitan de Jesucristo, este es el momento en el que usted puede tomar la decisión de entregarle su vida a Jesucristo. Y serán restaurados, así como ellos fueron restaurados, bendecidos como ellos han sido bendecidos, de la misma manera. Espero que este testimonio les haya sido enriquecedor realmente, y que tome usted la decisión. Analice, piense, pero por favor, tome la decisión. Bien, Fali, hemos hablado antes con Ailton, con tu esposo, de cómo él había conocido a Jesucristo y cómo verdaderamente tuvo una experiencia sobrenatural en la vida.
Y a mí me gustaría que me comentaras un poco, bueno, ¿cómo era tu vida antes de conocer a Jesucristo? ¿Cómo te decidiste a seguir a Cristo? ¿Cómo Cristo comenzó a obrar en tu vida? Pues nada, Miguel, buenas tardes. Gracias por invitarnos, la verdad, que a tu programa. Para mí es un privilegio, la verdad, el estar aquí y tú me des la oportunidad porque yo nunca había hablado del testimonio nuestro que tenemos yo y mi esposo en común, pero yo creo que ha llegado el tiempo de declarar lo que Dios ha hecho en nosotros. Yo para mí la primera vez que hablo, pero estoy contenta, la verdad. Importante. Entonces, cuéntanos para la gente del Camino de Emaús, ¿cómo un día te decidiste seguir a Cristo? ¿Cómo era tu vida? Bueno, yo conocí por primera vez a Jesús creo que tenía 13 años, 14 años, no me acuerdo. Y yo me acuerdo de pequeña, yo conocí a Cristo de pequeña, ¿no? Hace mucho tiempo, pero yo conocí a Cristo, era una adolescente, tú sabes, y yo dije a mi madre, yo no voy a hacer la comunión. ¿Por qué no quieres? Y mi madre, bueno, pero todas tus primas la han hecho, yo no. Y yo dije, yo no voy a hacer la comunión, y no sé por qué, pero bueno, ahora ya lo entiendo. Y yo dije, no, yo no lo voy a hacer. Y nada, no lo hice, después empecé, que me invitó la Carmelita, mi prima Carmelita me invitó a un culto y yo fui por primera vez allí. Y ¿a la iglesia? A la iglesia y conocí a Cristo y fue mi encuentro ahí. La única de mi casa que había conocido a Cristo era yo, ni mis hermanos ni nada, y yo era muy rebelde, yo era una niña caprichosa. Yo me metía con mis hermanos, con todo. La verdad, y el primero que se dio cuenta que yo había cambiado y había tenido un encuentro con Jesús era mi hermano Antonio, porque siempre me metía con él. Pero la verdad que sí, que él por a lo mejor me contó a mí que gracias al cambio que yo había pegado como adolescente, claro, él se había convertido, ¿no? Y yo quiero confesar que la primera vez que yo verdaderamente conocí a Cristo, que yo tuve un encuentro, no solamente ahí, fue en otro tiempo, la verdad. Y fue en el momento que, bueno, yo empecé a ir a la iglesia allá y me convertí, empecé a la iglesia evangélica y empecé a ir conociendo de Jesús, estaba en el coro, pero verdaderamente mi encuentro con Cristo fue cuando verdaderamente conocí a mi esposo, el que tengo ahora, porque yo me había casado, había tenido una vida, pero no me fue bien en mi matrimonio y acabé separándome. Con mis 2 hijos, me acuerdo yo que mi Antonio era pequeñito y me había separado y me había alejado un poco de los caminos de Cristo, ¿no? Y la verdad, yo, aunque aclamaba a Dios que quería que Dios me sacara de donde estaba, pero Dios me sacó. Aunque me aparté después y estuve como aislado un poco de todos los problemas del fracaso matrimonial y todo eso, pero yo verdaderamente tuve un encuentro con Cristo a partir de ese momento que conocí a mi esposo. Y a partir de ahí el seguimiento fue diferente ya, sí, ¿no? Fue un seguimiento donde habías experimentado la sobrenaturalidad del amor de Dios en tu vida. Y la verdad que yo ahí comprendí que Cristo me amaba. Cuando dices comprendí, ¿a qué te refieres? ¿A lo que pudiste experimentar de lo que Dios hizo en tu vida? Sí, después del fracaso que tuve, porque uno se casa, ¿no? Y tiene una experiencia y dice, este es el matrimonio, todo esto que uno es cristiano, pero verdaderamente no es así. Yo tenía mucho fracaso, de verdad tenía la autoestima muy baja, pero yo conocí a Cristo a partir de ahí, tuve mi encuentro. Verdaderamente conocí a Cristo, conocí que Cristo me amaba y que me había elegido a partir de ese momento. Y nada, quiero contar que yo vivía con mi Antonio, que yo después de 4 años de estar separada. ¿Con tu hijo Antonio? Con mi hijo Antonio, porque la Carmen ya se había casado con 17 años con Samuel. Mi hija con 17 años se había ido con Samuel, se casó con él. Y yo me quedé con mi Antonio pequeño y los dos juntos, pues, en la casa de mi madre, me fui a vivir con mi madre, pero como en la casa de mi madre, dijo mi madre, no, te vas a vivir aquí al lado, que hay un apartamento. Y yo me había ido allí a vivir con mi Antonio pequeño, ¿no? Y cuando estoy allí viviendo con mi Antonio pequeño, yo estaba caminando porque yo trabajaba, claro, y fue ahí cuando me crucé con mi esposo, el que es ahora mi esposo. Nos crucemos por primera vez y él le dijo a un amigo, yo quiero conocer a esa muchacha. Y a él le dijo, no, esa muchacha vive sola aquí con su hijo, pero yo nunca tenía mis planes de hacer mi vida con nadie. Porque nunca, tú sabes, en mi cultura nunca está una mujer como yo tener una vida, nunca había propuesto yo nada de eso.
Al decir una mujer como yo, estamos hablando de una mujer de raza gitana como yo Claro. soy, porque yo soy gitana, Claro. mi padre y mi madre son gitanos y yo no quería hacerle daño Con a unos ellos. principios, unos valores, unas pautas consuetudinarias de costumbre. Eso, y yo nunca pensé, pero Dios, digo, él, yo quiso conocerme y yo le di la oportunidad de conocerme, ¿no? Y ahí empezó verdaderamente una relación, ¿no? Claro. Después de mucho tiempo pensarlo y todo, pues decidí Dar el paso. dar el paso y darle una oportunidad a mi esposo Ayton de Y darte una conocer. oportunidad en la Y vida. yo en la vida, Claro. aunque yo sabía todo lo que me iba a arriesgar, pero no sabía hasta qué punto me iba a arriesgar. Claro. Entonces mi esposo al conocerlo me dijo, Fali, aquí abajo donde vivimos hay una iglesia hispano-alemana, ¿te parece bien ir allí? Nosotros fuimos y empecemos, siendo como novios, empecemos a asistir allí a esa iglesia hispano-alemana. Claro. Y entonces, estando allí, decidimos pues vivir juntos, que cogimos las cosas un día de la noche a la mañana, sin que mis padres se enteraran, pues coger todas nuestras cosas y irnos a vivir a un municipio que se llama Vecindario, ¿no? Y nos fuimos a vivir allí. Santa Lucía, sí. Santa Lucía, y nos fuimos Claro. a vivir allí. Claro. Y luego ya mis padres se enteraron y fue como que allí mis padres, pues, como mi cultura quiso, pues, Claro. decidieron que apartarse de mí un tiempo. Claro. No puedo. Y Y ahí apareció la sorpresa de Cristo. ahí fue la sorpresa que cuando verdaderamente, cuando Dios me trató con mi vida, Qué bueno. conocí al verdadero Cristo que yo sabía que Él me amaba, pero no sabía hasta qué punto, la verdad. Y fue mi verdaderamente encuentro de verdad con Cristo, conocí al Cristo verdaderamente en mi vida y al Espíritu Santo que se manifestó en mi vida. Y yo lo único que me acuerdo es que había ido a la iglesia esta hispano-alemana aquí, Sí. me encontré con una gente maravillosa que me ayudó, porque resulta que mi marido cuando lo conocí me dijo, Fali, tengo una condena que cumplir, Que cumplir, claro. pero yo nunca había sabido nada de cárcel ni de nada y yo no sabía lo que quería decir eso, la verdad. Y nada, da la noticia que viene una carta después de estar un año viviendo juntos, viene una carta a casa, un día yo trabajando, viene una carta y cuando llego me lo encuentro a él llorando en la casa con una noticia que dice Que tenía que ingresar. que en tenía prisión. que ingresar en prisión. Entonces toda la iglesia empezamos a interceder orando, ayunando, pero era la voluntad de Dios de ir a sacarse. Amén. Yo nunca había experimentado lo que era una cárcel. Que fue donde te casaste luego. Luego me tuve que casar en la cárcel y la verdad que fue algo impresionante. La primera vez que yo entré a esa cárcel, la primera visita, Duro. muy duro. Claro. Me encontré con gente que yo no conocía, que no sabía lo que era ese mundo. Y la verdad estuve 4 años asistiendo a la cárcel con muchos inconvenientes porque usted sabe que a lo mejor te quitaban los zapatos, no Sí, podías sí, entrar. sí. Pero yo verdaderamente ahí fue mi trato con el Señor. Y ahí fue donde el Señor te trató y te Eso. mostró una sorpresa para tu vida de bendición y presión. Ahí fue cuando conocí a Cristo verdaderamente. El Señor me decía, Él entró en la cárcel, ¿no? Y yo me quedé sola, viviendo en un vecindario. Ahora, ¿yo qué hago? Como mis padres me dijeron que no podía trabajar Claro. con ellos, no podía estar. Y entonces allí, bueno, como el Señor hace, pone a las personas adecuadas. Me encontré con una gente alemana, como un padre y una madre, que me cuidó. A mí, a mi Antonio nos cuidaba. Amén. Qué bueno, ¿no? Y después de toda esta experiencia en Cristo, Pues después ahí conocí a Cristo personalmente, porque me vi sola, digo, Dios mío, tanta riega por este hombre y ahora mira cómo me veo. y después te lo terminó arreglando todo. Te lo terminó arreglando todo. Claro. La relación con tus padres, eso, con después- tus hijos, con todo, ¿no? Lo que más importante fue que tuve una experiencia con el Señor personal en mi vida. Claro. El Señor me experimentó conocerlo a Él, escuchar la voz de Él. Porque tenía un pastor que era alemán y me decía, Fali, tienes que aprender a escuchar la voz de Él. La voz de Dios, claro. Y yo sabía cómo se escucha eso. Y Pero a me que se acuerdo- escucha alto y claro. Sí, ahora yo sé lo que es escuchar la voz de Dios. Y el Señor me experimentó tantas cosas. Escuché la voz de Dios, aprendí a confiar en Él. Yo me acuerdo que iba caminando, no tenía dinero porque una situación muy, muy fuerte y me encontraba dinero caminando hacia mis pies. El Señor me cuidó, me dio una familia, me dio una bendición, iglesia. eso. Conocí a Dios, aprendí a escuchar la voz de Dios. Claro, claro.
y luego ya nos casemos en un permiso en el juzgado, por los juzgados por caminar correcto, fue por casarnos por caminar correcto. Y nada, nos encontramos unos compadres también cristianos. Qué bueno. Que fue nuestros compadres de boda, que se llama Félix y Aniuska. Qué bueno. También bendigo la vida de ellos. Y allí fue el trato con el Señor. Después mi marido salió de la cárcel y ya empecemos a congregarnos y asistir a una iglesia. Como familia. Como familia. Y el Señor empezó a trabajar en el matrimonio. Pero yo quiero decir algo que a mí me administró. Yo digo, la única manera que yo no puedo separarme en 4 años de este hombre es escribiéndole en una carta todo lo que hago cada día. Entonces yo toda la semana le escribí una carta. Y escribía, hice tal esto, fui a trabajar, hice esto, hice lo otro. Digo, era la única manera de tener en comunión ese matrimonio, que naciera y siguiera vivo el uno con el otro. Digo, porque si no, ¿cómo voy a poder tanto? Y así fue. Yo le escribía toda la semana, iba a visitarlo cada día y fue que el Señor obró en mi vida y en la de él. ¿Y ahora, hoy por hoy, le sirve? Y hoy por hoy, pues el Señor estamos de verdad que quiero dar gracias porque estamos en un tiempo maravilloso. El Señor nos ha conectado con gente. Mira, yo me sentía hoy mismo tan dichosa de tener a gente de tanta calidad a mi lado, como tú, Miguel, como tu esposa, como el pastor José, como Sebastián, claro. Con tanta gente de tanta calidad. El Señor une propósito, como la pastora Sara, y Pedro, la mujer de nuestro hermano Miguel con la Antonia, todas. Sí. Digo, Señor, yo soy dichosa de conexiones espirituales, claro. Que gracias a Dios con el apóstol también, el Jesús Loza, y su mucosa. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, apóstol, con todo el corazón. Le mandamos un abrazo fuerte en Jesucristo el Señor. Amén. Que bendiga su vida, su ministerio. Y esperamos poder entrevistarle en nuestro trabajo. Amén, así y darle gracias porque ha creído en nosotros, claro. En nuestro ministerio, en lo que Dios... Y nos sigue ayudando y sigue batallando con nosotros. Así que ha puesto su confianza, claro. Usted sabe la situación que estamos ahora, luchando, claro, estudiando, estamos estudiando. Sí, y la preparación. La preparación, estamos estudiando, estamos esforzándonos. Claro. Y con gente maravillosa, con calidad. Y yo creo que este es el tiempo que el Señor quiere para nuestras vidas. Amén. Y nada, estoy también ahí en mi trabajo hablando con una compañera, con una que tengo, con una gente. Y somos testimonios vivos. Amén. De lo que somos. Y demostrar a Cristo en nuestra vida y que la gente vea eso. Yo creo que ese es el tiempo. Fali, gracias por tu testimonio. De verdad, de corazón. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por haber tenido la valentía, la humildad, de poder contar tu testimonio y de recibirnos en tu casa. Gracias, Miguel, a ti y a todos por creer en mí. Bendiciones. Pues un saludo a todos los seguidores del Camino de Emaús y también quiero saludar a la Casa de Paz del Rey Jesús Madrid. Un beso para todos y bendiciones. Igualmente, para mí también ha sido un placer compartir con ustedes este testimonio. Quiero saludar a todos los seguidores de este canal del Camino de Emaús, a Miguel, su director. De verdad que ha sido un placer compartir con ustedes. Y un saludo también a todos los hermanos de la Casa del Rey Jesús Madrid, aquí en Canarias. Y le mandamos un saludo al apóstol Jesús Loza y a todos los hermanos. Muchas bendiciones para todos. Un abrazo. Les queremos. ¿Qué tal? Ese era el testimonio de Ailton, Jorge Delgado Silva y de Fali Heredia Silva. Ellos han querido compartir con toda la gente que sigue nuestro programa El Camino de Emaús para que pudiera servir verdaderamente de edificación espiritual para cada uno de los que están viendo este programa y de los que lo van a ver. Yo creo que muchas personas se pueden sentir identificadas tanto con Ailton como con Fali, por las circunstancias que ellos les ha tocado vivir en esta vida. Pero verdaderamente decirles que como ellos supieron poner su corazón en las manos del Señor, el Señor comenzara a trabajar con ellos como una vasija de barro nueva, que les entregaba un vino nuevo, que les entregaba pues una serie de bendiciones y de promesas para sus vidas, y ellos pudieron salir adelante, pero no solamente salir adelante como personas, como matrimonio, sino pasar por diferentes vicisitudes que en definitiva les han llevado a servir a Jesucristo.
es muy importante ver cómo ellos pasaron por ese proceso, pero llegaron a su tierra prometida, llegaron verdaderamente al propósito que Dios tenía para ellos, que en definitiva era servir a Jesucristo para que otras personas que se encuentran en sus mismas circunstancias pues puedan tomarlo de ejemplo y llegar a los pies de Cristo y ponerse de lleno en las manos del Señor. Entre otras cosas, decirles que tengo para compartir con todos ustedes un tema que verdaderamente a mí me llama poderosísimamente la atención, haciendo una pequeña vuelta de página en nuestro programa, y que tiene que ver concretamente con Baal. Ustedes se preguntarán qué significa Baal. Baal en la antigua Babilonia pues era aquel dios falso, aquel Satán, aquel diablo, aquel enemigo que no les permitía ver al verdadero Dios, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. De manera que hay una persona que lo explica muy bien esto y que hace una invitación a reflexionar. Ella se llama Débora, lo tengo por aquí apuntado, no me quiero equivocar, porque me gusta dar los datos de aquellas personas que verdaderamente van nutriendo nuestro programa también. Y yo he querido compartir este relato, quiero compartir concretamente este mensaje que ella da. Ella es Débora, ella se define como Instagramer, como creadora digital, y a través de la plataforma de Instagram, pues ella aparece como Life and More, y su nombre es Débora. Cuando ustedes la vean en pantalla, después la pueden tomar nota y pueden seguirla verdaderamente. Quiero compartir con todos ustedes este vídeo donde ella hace una reflexión sobre Baal y los Baales. Recuerden que el nombre de Carnaval está atribuido a la fiesta de la carne, a los Baales. Aquí hay una definición exacta de lo que esto verdaderamente representa. Se lo vamos a dejar para que... ¿Sabías que uno de los dioses más antiguos está de vuelta? Se llama Baal, y aunque su nombre parezca muy antiguo, su influencia está más activa que nunca. En la antigüedad, Baal era el dios principal que intentaba sustituir al Dios verdadero. El pueblo de Israel caía ante él una y otra vez. ¿Cómo? A través de la idolatría, el materialismo y la obediencia a una cultura sin moral. Jonathan Cahn lo dice claro: cuando una cultura expulsa a Dios, esos dioses antiguos regresan. Baal vuelve hoy disfrazado, no como una estatua, sino como ideologías, agendas y deseos que nos separan de la verdad. Pero hay algo que Baal no puede resistir: una vida consagrada, una generación despierta y corazones que no se arrodillen ante nada ni nadie, excepto Dios. Por eso debemos de despertar y darnos cuenta de que la idolatría está por todas partes, incluso en las cosas más insignificantes. Lo que más ocupa tu mente se convierte en tu Dios. Asegúrate de que sea el verdadero. Pues muy bien, ahí lo tenían ustedes, era la reflexión de Débora, de Life and More, esta Instagramer, esta creadora digital, que también seguimos con nuestro programa en el camino de Emaús, un camino de Emaús diferente que hemos querido atravesar para llegar hasta este momento que es el compartir con todos ustedes la palabra de Dios. Tengo un mensaje bastante escueto por el día de hoy, pero sí que es una verdadera llamada a la reflexión y verdaderamente a saber dónde estamos situados y las decisiones que podemos tomar en nuestra vida. Mire, en realidad, déjeme decirle que entre las cosas que muchas veces cuando entramos en oración y en intimidad con el Señor, intentamos que el Señor comparta la palabra que nosotros tenemos que entregarle a ustedes a través de esta plataforma. Y bueno, nosotros a través de las redes sociales queremos compartir esta palabra que hemos querido denominar Déjame a mí. Muchas veces los seres humanos intentamos hacer las cosas a través de nuestras propias fuerzas, con nuestros propios métodos,
con las decisiones que vamos tomando en el día a día. Quiero decir que muchas veces, al tomar esas decisiones, verdaderamente nos vamos equivocando o no tomamos las decisiones que son las más adecuadas. Quiero decirle que muchas veces soñamos con proyectos para ponerlos en marcha, soñamos con grandes cambios en nuestras empresas, en nuestros trabajos, con nuevas expectativas, nuevas cosas para el lugar donde nos movemos, en nuestra casa, en nuestro entorno, en nuestro trabajo, etc. Pero muchas veces, aunque clamemos a Dios, no sé si no les ha pasado que esas cosas verdaderamente no funcionan. Y yo creo que es importante tener en cuenta cómo hacemos las cosas, desde dónde hacemos las cosas y verdaderamente con quién estamos tratando. Quiero decirles que muchas veces ponemos en nuestras propias fuerzas una metodología que no nos da resultado, una forma de llevar a cabo unos proyectos empleando unos esfuerzos grandísimos y que los resultados verdaderamente no son los más óptimos. Los resultados muchas veces son verdaderamente nefastos. Hay personas que piensan o sueñan quizás con tener una varita mágica, que verdaderamente esa varita mágica, ¿no?, toquen algo y eso de repente produzca de forma mágica un cambio o nos entregue a aquellos que estamos esperando con tanto esfuerzo y con tanto sacrificio y que estamos llevando a cabo de una forma bastante forzosa. Quiero decirles que a lo mejor esa varita mágica de tocar algo y que las cosas sucedan, eso verdaderamente sabemos los seres humanos que no existe. Déjeme decirle que mientras vamos buscando nuestros objetivos, cumplir nuestras expectativas, nuestros sueños, porque es importante soñar en la vida y tener expectativas, tener sueños, tener objetivos que cumplir, metas que poder alcanzar. Y todo eso, muchas veces, vemos que con nuestro propio esfuerzo no es suficiente o no se alcanza, ¿vale? Cuando hace aproximadamente un par de semanas yo entraba en intimidad con el Señor y yo le daba cuenta del esfuerzo que yo hago muchas veces para poder sacar adelante un trabajo, un proyecto, algo, un proyecto de cualquier tipo, de carácter matrimonial, de carácter social, de carácter político, de carácter territorial, algo de nuestra casa, en fin, las cosas que propiamente a los seres humanos nos afectan. Pues muchas veces lo hacemos con nuestro esfuerzo y yo le decía, Señor, te he ofrecido a ti, he puesto en tus manos mi esfuerzo, pero verdaderamente no sucede. Lo he intentado hacer a mi modo, a mi manera, y no sucede. ¿Qué pasa? Ahí entramos de lleno. Ahí el Señor habló alto y claro a nuestros oídos. Y es importante saber escuchar la voz de Dios cuando el Señor, de una forma muy directa, nos guía a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habla, nos da direccionamiento, nos da las directrices por donde debemos transitar, el camino por el cual debemos pisar y seguir, de forma recta, sin mirar a los lados, con bastante decisión. Entonces el Señor me decía, déjame a mí. De manera que cuando yo menos creía que estaba preparado y listo para una misión o para un proyecto o para un sueño, para cumplir un objetivo, el Señor me dice, déjame a mí. Déjame a mí. Es decir, ahí empecé a entender, con este tratamiento que el Señor tuvo conmigo, empecé a entender que verdaderamente no es por mi esfuerzo, no es por mi trabajo, no es por un gran sacrificio, para nada. Esto es conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Hay un versículo de la palabra de Dios, del profeta Isaías, que a mí me confirmó lo que el Señor me estaba diciendo.
Cuando el Señor me dijo, déjame a mí, que yo lo hago a mi manera, déjame a mí, que yo lo hago bajo mi metodología, que yo lo hago bajo la sobrenaturalidad del poder de Dios, entonces ahí yo entendí la palabra del profeta Isaías. Se lo dejo en pantalla para que ustedes puedan verlo. Fíjese, ahí lo tienen. Y dice, aquí, ahí lo tienen. Dice, Isaías 60:22. A su debido tiempo, yo el Señor haré que esto suceda. Isaías 60:22. Recuerden, yo el Señor a su debido tiempo haré que las cosas sucedan. ¿Y cuándo van a suceder? Es lo que se pregunta la persona hoy en día, porque vivimos en la época de la inmediatez. Ni que hablar del apagón que hemos tenido en España en estos días. Afortunadamente no en nuestras Islas Canarias, ni en Baleares, ni en Ceuta, ni Melilla, pero sí en la península ibérica. Ha sido verdaderamente un caos total. Pero sí déjeme decirle que en el poder de Dios, de la sobrenaturalidad, hay un control de todo esto. Y ustedes dirán, sí, pero yo quiero la inmediatez del teléfono móvil, la inmediatez del ordenador, la inmediatez que tengo con el wifi en casa, la inmediatez que tengo de poder hacer las cosas a través del teléfono. La inmediatez. Ya en Isaías 60:22 el Señor dice, yo el Señor a su debido tiempo, yo no sé qué parte no entiende usted de lo que le estoy explicando, a su debido tiempo haré que las cosas sucedan. ¿Y cuándo el Señor va a hacer que las cosas sucedan? Mire, el Señor hará que las cosas sucedan verdaderamente cuando nosotros estemos preparados. No. Cuando hayamos adquirido una gran instrucción de cómo Dios se mueve en nuestras vidas, de cómo el Señor opera en nosotros, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestros trabajos. No se equivoque. El Señor va a hacer que las cosas sucedan cuando usted verdaderamente tome la decisión de entregarle esa decisión al Señor. Cuando usted le diga al Señor, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi espíritu para que verdaderamente quieras hacer conmigo lo que te dé la gana, es porque estamos decidiendo y aceptando la voluntad de Dios en nuestra vida. El gobierno de Jesucristo, el reino de Dios en nuestra vida. Y a partir de ahí hemos tomado la decisión, le hemos dado permiso al Señor con nuestro libre albedrío, porque así nos hizo el Señor, le hemos dado permiso al Señor para que Él pueda entrar a operar a nuestras vidas. Y ahí es cuando las cosas, no de forma mágica, para Dios no existe la magia. Para Dios existe el propósito y el milagro, por eso es Dios. Pero Él no le puede hacer un milagro a usted si usted no le cree, sino es por fe. Le recuerdo, Hebreos 11:1 dice que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Y como ya me estoy aproximando casi a la mitad de este mensaje que quiero compartir con todos ustedes, quiero decirles que muchas veces nosotros le decimos al Señor, Señor, pongo este proyecto en tus manos, porque creemos que es un proyecto bueno para nosotros, favorable, de bendición, y muchas veces no es lo que el Señor quiere para nosotros. Por eso a lo mejor el Señor no está haciendo lo que le hemos pedido. ¿Y qué tenemos que nosotros hacer? Pues a través de ese proyecto y de ese esfuerzo que estamos haciendo, reconocer la voluntad de Dios en nuestra vida y reconocer de que verdaderamente no es lo que Dios quiere para nosotros. Reconocer, tomar la decisión de darle la autoridad, pero reconocer que verdaderamente eso no es lo más adecuado para nosotros, sino que cuando verdaderamente nosotros estamos preparados y tomamos la decisión en Jesucristo, el Señor opera. Isaías 60:22 dice, yo el Señor, cuando sea el tiempo, haré que las cosas sucedan. Amén. Ha habido mucha gente que no ha querido hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Abraham, por ejemplo, no creía que con 90 años podía tener un hijo, aún siendo una promesa del Señor. ¿Y el Señor qué le decía? En Génesis 15:5, se lo dejo un momentito ahí en pantalla para que lo pueda ver. Génesis 15:5 dice,
Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Así será Abraham tu descendencia. ¿Y no sucedió? Claro que sí, claro que sucedió. Una persona que con 90 años piensa que no puede tener hijos y que está hablando con Dios es porque no le cree. De manera que aquí está el ejemplo práctico. Si usted le pide algo al Señor, esto es práctica pura. Si usted le pide algo al Señor y después lo quiere buscar por su propio esfuerzo, las cosas no van a suceder, porque usted no le está creyendo al Señor. Usted está creyendo en su propio esfuerzo. Se lo pido al Señor, pero yo lo intento, ¿no? Y muchas veces seguimos con aquel consejo de algún familiar, de algún amigo que dice, guárdate, que Dios te guardará. Guárdate, que Dios te guardará. No, mire, si Dios me guarda no necesito guardarme. Si Dios verdaderamente me guarda. Si yo le creo al Señor no lo tengo que hacer por mi propio esfuerzo. Tengo que dejar que el Señor verdaderamente opere en mi vida, que el Señor verdaderamente tome poder de mi vida y haga como a Él le plazca, porque siempre lo que Dios trae a mi vida es con bendición, con garantía de vida eterna y con un propósito que forma parte de un plan que verdaderamente es mejor que los planes que yo tengo. Dicho esto, déjeme decirle que Moisés tampoco quería avanzar en guiar al pueblo de Dios cuando tenía que llegar hasta la tierra prometida, que era lo que el Señor le había prometido. El Señor lo había sacado de poder ser un rey faraón para convertirlo en rey de unos esclavos que tenían que llegar a una tierra prometida. Imagínese el cambio. Y sin embargo él aceptó. Pero él le dice al Señor, yo no quiero porque yo no sé ni hablar. Yo no sé ni hablar. En Éxodo 4:10, fíjese, se lo dejo en pantalla, fíjese lo que dice el Señor. En Éxodo 4:10 dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tus palabras a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo, al que ve o al ciego? ¿No soy Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Es decir, siempre el Señor respaldando a las personas que elige, el Señor respaldándote, porque si el Señor verdaderamente te elige, Él te va a dar los recursos para cumplir esa misión. Eso se llama parte de la unción. Pero cuando verdaderamente lo intentas entregárselo al Señor y hacerlo con tu propio esfuerzo, créame, no va a suceder. Por eso es importante que usted tome la decisión, le entregue su proyecto al Señor, le entregue su problema al Señor, le entregue su sufrimiento al Señor, le entregue su lágrima al Señor, le entregue todo lo que en este momento le perturba al Señor, para que el Señor en el momento debido haga. ¿Y qué va a hacer? Pues va a hacer las cosas que usted necesita, pero de forma milagrosa, por la fe, porque usted le ha creído, porque usted cree en el Dios Todopoderoso. Usted cree en Jesucristo el Señor, su Señor y Salvador. Estoy llegando casi al final de lo que es este mensaje que quiero compartir con todos ustedes. Y verdaderamente quiero decirle, hermano mío, hermana mía, en este 1 de mayo de 2025, una época en la que estamos también viviendo tiempos difíciles en Europa, en el mundo, en una sociedad bastante convulsa, con diferentes problemas a nivel mundial, pero que los que verdaderamente creemos en el Señor y creemos en los propósitos que tiene para nosotros, sabemos que estamos respaldados y garantizados. Simplemente tenemos que creer. Y recuerde, hermano mío, hermana mía, si usted verdaderamente cree en el Señor, no lo ponga en duda, no ponga en duda lo que usted le ha pedido al Señor, porque eso es lo que hace el diablo, eso es lo que hace el enemigo, que viene a ponerle la duda, a sembrarle la duda para que usted deje de creer en Dios y de esa forma usted no reciba el milagro que Jesucristo tiene para usted. Dicho esto, voy a finalizar en este día, verdaderamente, en este mensaje que he querido compartir con todos ustedes, con una palabra que el Señor tiene
para nosotros y que yo he querido compartir de la palabra de Dios, de la Biblia, y que tiene que ver con Juan 11:40. 11:40 dice: Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Puede leer el capítulo entero, es muy bonito, es la resurrección de Lázaro. Juan 11:40, le dice Jesucristo a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo creo que si usted quiere ver la gloria de Dios, simplemente le resta tener que creer. Bendiciones. Reciban una bendición poderosa de Jesucristo para su vida. Volvemos a encontrarnos en un próximo encuentro. Saludos cordiales a toda la gente que nos sigue desde México, Colombia, Argentina, Andalucía, Italia. Y vamos a intentar localizar también al pastor César Ruggeri de Italia, que es un gran amigo nuestro, para que comparta una palabra con nosotros. Ya lo hemos tenido en nuestro programa y vamos a intentar localizarlo para tenerlo en próximas ocasiones. Y decirles que hay muchísimas novedades que vamos a ir compartiendo y noticias que vamos a ir compartiendo de gente que verdaderamente sigue de corazón y con la verdad de Dios, con su Santo Espíritu, a Jesucristo el Señor. Hasta una próxima ocasión. Volvemos a encontrarnos. Bendiciones.